vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por este nuevo día domingo. Queremos agradecer al Señor sus bondades, sus misericordias y rogar que este día que estamos comenzando sea el inicio de una semana para Él, como debiera ser todos nuestros días. El tema de hoy es Jesús, nuestro amigo, intercediendo. Y el texto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 8, 9 y 20. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Damos gracias por tener la oportunidad de escudriñar una vez más su palabra,
rogando que el Espíritu Santo sea el que dirija, Señor, nuestros pensamientos, que tenga nuestro corazón dispuesto para recibir esta enseñanza, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Pedimos de forma muy especial por aquellos que están participando y que aún no han tomado la decisión de abrir sus corazones a Cristo, recibiéndolo como Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación para aquellos. Pedimos también que nuestras vidas sean un grato olor a usted, Padre Celestial, y que seamos fieles testigos suyos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En Juan capítulo 17, versículos 8 y 9 dicen: porque las palabras que me diste, hablando del Señor Jesucristo, les he dado a conocer, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el versículo 20 agrega: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En esta oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, Él está pidiendo por aquellos que creían en Él durante su ministerio público aquí en la tierra, pero en el versículo 20 dice que no solo por ellos pide, sino que también por ti y por mí, porque por los que hemos creído gracias al testimonio de aquellos primeros cristianos. Esta oración se llama la gran oración sacerdotal, que está justamente en Juan capítulo 17. Y Él la hizo ya por sus discípulos, como recién les decía, orando de rodillas delante de Dios. Sin embargo, debes entender que Él oró por ti. Fue una oración donde Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, como dice ahí en el versículo 15. El Señor dice: Señor, no te pido que los lleves de inmediato al cielo, sino que los mantengas alejados del maligno. Si nosotros pudiéramos ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, cuando el Señor habla con Pedro, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. ¿Hizo el Señor Jesucristo alguna oración que no le fuera contestada por el Padre? No. Ahí en Juan 11:41 Él dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Por qué? Porque siempre Él estuvo dispuesto para hacer la voluntad del Padre. Él siempre oró con fe. El pecado nunca estorbó la oración del Señor Jesucristo. Cada oración que hizo fue contestada por Dios. Y aquí Él ora por sus discípulos y le dice: Padre, te pido que los guardes. Ahora, cuando el Señor hablaba con Pedro y le dice: Pedro, el diablo quiere zarandearte como a trigo, Él le dice, esto ahí en Lucas 22:31, como ya leíamos, le dice: yo voy a permitir que lo haga, porque necesitas entender lo que hay en tu corazón. Necesitas entender que hay algo que debe salir, así que le voy a permitir hacerlo. Y el versículo 32 dice: pero he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Acaso Satanás puede zarandearte a ti o a cualquier cristiano sin que Dios se lo permita? No, Él no puede hacerlo. En el caso de Pedro, Dios le permite hacerlo, zarandear a Pedro. Le permite hacer eso a Satanás. ¿Ya? Había una razón. Sin embargo, el Señor le dice: pero he orado para que tu fe no falle. Este mismo Pedro maldijo al Señor Jesucristo, juró y negó conocer a Cristo. Sin embargo, él fue el flamante apóstol de Pentecostés que escribió 2 libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo oró por él, para que su fe no fallara. Quizás tú digas: sí, seguro, pero por Pedro oraron,
también por Santiago, por Mateo y el resto de ellos. Pero Jesús nunca oró de esa manera por mí. Pero volvemos de nuevo a Juan 17:20, dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí tienes que escribir tu nombre. Por los que han de creer en mí, pon tu nombre. Juan, Lucho, Pedro, ¿ya? Que va a creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró para que tú fueras guardado. Esa es una oración que trasciende los siglos y las edades. Él oró por ti. ¿Recibirás respuesta a esa oración? Claro que sí. Hebreos 7:25 dice, por esto también pude salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Fíjense, dice la frase es salvar por completo. ¿Qué significa eso? Salvarte hasta el fin. Si tú eres de Cristo, vas a ser de él para siempre. Él siempre está intercediendo por ti. El Señor hizo un trabajo completo en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, ahí en Juan 19:30. Dice la Biblia, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él hizo la obra completa, salvó para siempre, ¿ya? A todos aquellos que por medio de él se acercan a Dios. Ahí uno va entendiendo cuando en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, ¿ya? Tiene que ver con lo que dice también Hebreos 7:25, que él puede hacer capaz de salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. No hay otra forma de acercarse a Dios sino a través de Jesucristo. Pero el trabajo no ha terminado. Él sigue intercediendo. Jesús está orando por ti, por mí. Y esa oración siempre es respondida. Él dice, Padre, te doy gracias porque me oíste. ¿Ya? Y por otro lado, sentó un precedente. En Juan 13:15 pueden leer ustedes, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como él intercedió por ti, por mí, por los discípulos de su época, te dejó el ejemplo para que tú también intercedas por otros. Orar por otros. Fíjense, 1 Tesalonicenses 4:9, lo vamos a buscar, dice así la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, pues vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Este orar por otra persona, interceder por otro, está mostrando el amor de Dios obrando en ti. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos por otros. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿No es cierto? Amarse, perdonarse, orar unos por otros es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Por eso que podemos decir que hay poder en la oración colectiva. En tiempos de necesidad, como hemos estado viendo los domingos anteriores, en tiempos de tribulación, de sufrimiento, tenemos el recurso de la oración. No solo el recurso de la oración personal, sino también el recurso de la oración colectiva. Cuando ustedes mandan un WhatsApp y dicen, hermanos, pido que por favor estén orando por tal o cual motivo, y la iglesia, donde quiera que se encuentre, los hermanos, donde quiera que estén en sus casas, comienzan a orar, esa oración colectiva tiene un valor importantísimo. ¿Ya? Fíjense, por favor, en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, donde se habla de esta oración, ¿ya? De la oración personal, por ejemplo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en los cielos. ¿No es cierto?
y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, la oración personal, ahora en estos tiempos de pandemia, se hace mucho más importante, porque quizás tú estás orando personalmente, pero hay varios que están orando con el mismo propósito, y esto se transforma en una oración colectiva. Porque es bueno que sepamos que no estamos solos en esto, que tenemos el apoyo de los hermanos en Cristo. Cuando tú oras, cuando tú pides pones una necesidad en oración y los hermanos comienzan a orar, deben saber que no están solos orando, sino que hay otros que están orando en el mismo sentido. Qué lástima es cuando muchos están ocupados y no oran. La idea es tener ese tiempo de oración. No es que no tengan necesidades, sino que cuando tú pones otras cosas delante que evitan que tú tengas tiempo para orar, estás menospreciando un gran privilegio que Dios deja a sus hijos. Y ese privilegio es la intercesión colectiva. Cuando todos estamos orando con un mismo propósito. Cuando la iglesia ora. Dice en Hechos 12:15, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Todos tenían un mismo propósito. Todos estaban orando por una misma causa. Y el Señor escucha. Veamos algunos factores que están presentes en esto de la oración colectiva, que tendrían que estar presentes en nuestras oraciones como iglesia. Primero, la oración colectiva era una oración de urgencia. ¿Ya? Jacobo estaba por ser asesinado. Pedro estaba encarcelado. Hasta en tiempos de desesperación, el incrédulo está dispuesto a someterse a medidas que son extenuantes. Pero para el creyente, los tiempos de desesperación son tiempos de oración. ¿Recuerdan que uno tenía que guardar silencio delante de Dios? Pero en ese silencio uno puede estar en conexión con Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estoy convencido que muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no clamamos fervorosamente, no clamamos consistentemente. En 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4 al 7, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. ¿Ya? Dice que era un clamor. Está hablando de que está haciéndolo con fervor. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aún cuando un creyente trae una petición, esa petición tiene que ser una petición urgente. Las Escrituras nos señalan ahí en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es cierto, hoy día estamos dispersos, pero seguimos siendo la iglesia del Señor. Podemos unirnos en oración, como cuando Pablo dijo que ellos realizaran una cierta labor como si él ya estuviera con ellos. Nosotros podemos orar colectivamente, poniéndonos de acuerdo sobre una oración. ¿Por qué? Porque hay una promesa condicional
garantizada. Fíjense, en Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está la importancia de la oración colectiva. Si nos ponemos de acuerdo en orar con un propósito, dice que el Señor nos va a conceder esa oración. ¿Por qué es importante? Porque asegura la presencia del Señor. Mateo 18, 20 dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué es importante la oración colectiva? Porque cuando oramos juntos es que se da a conocer qué tan unánime está la iglesia. En Hechos 1:14 dice la Biblia, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, que dice, estaban todos unánimes juntos, sin duda que también orando. Cuarto lugar, fue una oración que se hizo no solamente urgente, sino que fervorosamente. Las Escrituras también señalan que se hacía sin cesar oración. Sin cesar, literalmente significa una oración ferviente y continua. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si hay algo hoy en nuestras iglesias que requiere diligencia, es justamente la oración. ¿Ya? Fíjese que habla de diligencia, de no ser perezosos, fervientes en espíritu, ¿ya? Con fuerza. ¿Ya? Y la oración necesita justamente que seamos fervientes. Fíjense que estamos desesperadamente necesitando un avivamiento, un toque de la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestros ministerios, y no lo tenemos porque simplemente no pedimos. Y quizás estamos pidiendo con motivos equivocados. Dice Santiago 4, 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, podemos desarrollar estrategias, formas de seguir adelante, pero todo va a ser en vano si no están fundados estos deseos en la oración. La falta de la oración ferviente es la razón por la que muchos caen en pecado. Otros se desaniman, otros desvían el camino del Señor. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Santiago 5:19-20 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso que es necesario que intercedamos unos por otros. En Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y eso es a través de la intercesión. Por eso se pide la oración y la iglesia tiene que orar. La falta de oración ferviente no da confianza a un predicador. Los miembros de la iglesia tienen que orar por su pastor. Tienen que orar para que cuando él haga el mensaje, el Señor le ilumine. Tienen que orar para que él pueda guiar a la congregación. Y ese tipo de oración tiene que ser una oración ferviente, una oración constante. En Efesios 6:19-20 dice, y por mí,
hablando Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pedía a los hermanos que oraran fervientemente por él para que él pudiera realizar la labor que le había encomendado el Señor. Lo mismo, cada pastor en cada iglesia necesita que los hermanos estén orando por él, para que él al realizar su labor la pueda realizar con denuedo. ¿Ya? Porque la congregación, los hermanos jóvenes, adultos, niños, ¿ya? Orando por el pastor, son esa fuerza detrás del púlpito que alimentará a la familia del Señor. Habrán personas inconversas que sus almas dependen de que el Espíritu Santo obre a través también del predicador. Quinto, fue una oración que puso a la iglesia en contacto con Dios. Las Escrituras relatan que la iglesia hacía oración a Dios. En Hechos 12:5. Estaban, dice, reunidos orando. Eso habla de buscar el rostro del Señor, que es algo que estamos necesitando, sobre todo en el día de hoy. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, la Escritura dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con fervor, ¿no es cierto?, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo nos podemos atrever a hacer la obra del Señor sin estar en contacto con Él? La razón más grande porque nos vemos a Dios obrar en el día de hoy, como en generaciones pasadas, es porque hoy no tenemos la atención en Dios como las generaciones pasadas la tenían. ¿Por qué? En primer lugar, porque el pecado se ha multiplicado. Y los cristianos nos hemos ido enfriando espiritualmente. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. La abundancia de pecado y el enfriamiento espiritual. Estamos viviendo justamente en este tiempo, en el tiempo que señala Apocalipsis 3, versículo 14 al 17, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia de la Odisea es representativa de la iglesia de Cristo en estos últimos días. Una época materialista, una época en que pensaban que no necesitaban a Dios. La Biblia los describe tibios. En Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hecho de que se multiplique la maldad, ¿ya?, es como un ciclo negativo. El pecado evita que Dios bendiga, y el hecho de que Dios no bendice aumenta el pecado. Y es lo que dice aquí. Dios sigue siendo el mismo, ¿ya? Él quiere salvar, Él quiere escuchar la oración del pecador arrepentido, pero
Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Porque aumentado la maldad, comienza el enfriamiento. Porque el Señor Jesús se encuentra afuera de la vida del hombre y está afuera de la vida de muchas iglesias queriendo entrar. En Apocalipsis 3, 19, 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos tener buenos servicios, podemos tener buenos programas, podemos tener buena música, podemos predicar exegéticamente versículo a versículo, pero si Cristo está afuera, nos estamos engañando. Y Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, para terminar, esta oración de Cristo fue eficaz porque Dios la contestó. Dice que aquella misma noche, ¿ya? Fíjense en Hechos 12:17, les contó cómo el Señor le había sacado. ¿Se acuerdan? La iglesia estaba orando por Pedro. Pedro es sacado milagrosamente de la cárcel y esa noche él les cuenta cómo el Señor le había sacado. ¿Podemos decir que estamos teniendo resultados? ¿Cuándo fue la última vez que Dios contestó tu oración o la petición que tú tenías delante de Él? ¿Qué hizo que esa oración fuera eficaz? Sin duda la urgencia, el fervor con que se pidió, lo colectivo que se hizo esa oración y sin duda que fue dirigida a Dios. Las Escrituras también señalan en Hechos 12:3, eran entonces los días de los panes sin levadura. Esos días eran días para los judíos de examinación personal. ¿Ya? Nosotros necesitamos comenzar ahí, en el autoexamen. No dejar de hacer lo demás, sino también de manera introspectiva, ver lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer. Debemos al mismo tiempo orar personalmente y también unirnos con la iglesia a orar por determinadas peticiones generales. La Biblia dice, y con este versículo concluyo, 2 de Crónicas 7, 14 y 15, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aunque esto fue escrito en el Antiguo Testamento, se puede actualizar al día de hoy. El pueblo de Dios en la antigüedad eran los judíos, hoy el pueblo de Dios son los cristianos. Podríamos leerlo lo más bien diciendo, si los cristianos, aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro, si los cristianos se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios quiere que nosotros podamos realizar ese ejercicio, revisarnos, pedir perdón, ponernos a cuenta con el Señor y comenzar a orar personalmente y también como iglesia
por aquellas necesidades que tú y yo tenemos, que nuestro país tiene y que el mundo en general está presentando. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros de día y de noche, que nos muestra un ejemplo para que nosotros también podamos estar en comunión constante con Dios y orando en forma colectiva los unos por los otros, por nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que están enfrentando alguna dificultad. Te pido, Señor, que tú obres en la vida de mis hermanos y también en la vida de aquellos que aún no han tomado la decisión, que lo puedan hacer mientras aún hay tiempo, mientras la gracia todavía perdure, que puedan arrepentirse, decirle al Señor, Señor, soy un pecador, tengo muchos pecados, te pido que tú me los perdones, me arrepiento de ellos, porque quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Haciendo esa oración, sin duda, tú vas a tocar esos corazones y también vas a dar la salvación a aquellos que de esa manera clamen a ti. Te doy gracias, Señor, por los cristianos. Te doy gracias, Señor, por la labor que tú quieres hacer a través de nosotros, que podamos ser fieles obreros tuyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas